La idea de la onda dinámica es que cuando tú no haya esas variaciones de que una suena muy alto o una muy baja, la idea es que todo suene eh, plano, o sea, Normalizado. normalizado, ¿ya? Eso es lo que hace un compresor. Pero los compresores de Waves, en este caso, también agregan color y armónico y saturación. ¿Ya? Todos los compresores, ¿por qué? Porque emulan máquinas analógicas, ¿cachai? Y la máquina analógica, como eran de tubo, a válvula, transistores, siempre tenían como, incluso tenían ruido de fondo, así un ruido muy delgado. Hay acá, unos plugins que de hecho sale ahí que tú puedes coleccionar en que funcione análogamente y uno que dice noise. El Ya. noise es el sonido cochino que tenía Ya. algunos les gusta, algunos no. Yo encuentro que por lo menos yo no lo uso, ¿ya? Entonces yo lo primero que hago, antes de ir por un proceso análogo, o sea, en un proceso que emula sensación análoga, o sea, que tiene ruido, tiene coloración, saturación, lo primero que yo hago es eliminar lo que me... Eliminar lo que yo no necesito, que cuando yo coloque ese compresor y me vaya a colocar armónicos, me coloque armónicos de cosas que yo no quiero y me ensucia el sonido. ¿Cachai? Entonces yo lo primero que hago siempre cuando, ya sea pista o audio, es controlar. Siempre hago control antes de sumar. ¿Ya? Porque el control, después cuando tú sumas solamente lo que tú quieres. Entonces yo siempre voy primero por un ecualizador. Y en este caso vamos a elegir un ecualizador de acá mismo del Waves nomás. Ya, el Wave está abajo. Abajo, Que abajo del sea, último. no de Waves. Ah, ya, No, bueno, vamos a elegir uno de Waves. Calmado. abajo al final. O no, elijamos uno de estos mismos este es del Logic, ¿no? Sí. Ya. Tanto Single Bandwidth Channel. Porque está el ecualizador, el que usan todo el que está. Ese. Ya, ya. Entonces, bueno, acá tú tenés banda y yo lo que hago es quitar la frecuencia que molesta. Entonces yo hago una preescucha. ¿Por qué no se escucha? Parece que lo puse en mute. ¿Ah, no? Ah, sí. Que sin mí no vivirías. Te fuiste de mi lado, sabiendo que te quería. Esto te da algo visual de lo que tú tienes que ver. La idea es que tenga igual harta frecuencia, pero acá por lo menos, no sé, es que nunca he visto este ecualizador, así que no sé si realmente será así. Pero voy a guiarme por lo que estoy escuchando. Que sin mí no vivirías. Ya, lo primero que va a hacer es un corte. Ahí ves que tiene que apretar. Al lado. No, ahí estamos. Ahí ya le están analizando ya la Ya. frecuencia. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es un corte. ¿Ya? Sí. Lo voy a cortar frecuencias bajas que prácticamente no va a necesitar. Entonces, Que sin mí no vivirías. Te fuiste de mi lado, sabiendo ya, que yo hago te eso, quería. hago un barrido, y después me voy corriendo hasta atrás hasta donde yo encuentro que no estoy perdiendo tanta información de frecuencia grave, ¿ya? Entonces, generalmente, no siempre corto en la misma frecuencia, pues siempre escucho primero porque la voz de la persona varían una de otra. Tú podéis tener la voz más gruesa y tener más frecuencias graves dando vuelta ahí. Entonces, por ejemplo, incluso ahí en esa frecuencia grave puede estar tu tónica, ¿cachai? Y la vaya a cortar. La predominante. Y si la cortáis, mataste la voz, ¿cachai? Entonces, Que sin mí no ¿cachai? vivirías. Acá yo hice un corte. Lo otro que eso es espacio que no voy a estar usando. Y después la mezcla final da más RMS, da más potencia de dB para que sigan habiendo otras frecuencias que se muevan en ese espacio. Porque tú tenías espacio cortísimo para mover muerte, ¿cachai? La idea es que tú vayas liberando espacio en esto. Por lo menos en la mezcla. En la masterización funciona de otra manera. Ya. Yo corto, ¿ya? También corto arriba. ¿Ya? Igual corto arriba porque estos parlantes, por ejemplo, deben estar reproduciendo hasta 20K, ¿ya? Y antes de eso no van a reproducir nada. Entonces, yo generalmente corto por los 17, que al final uno ya en los 17 ya ni escucha, ¿ya? Entonces, yo por lo menos corto ahí, ¿ya? Estos son 24 dB por octava. Yo acá tengo, a ver, ¿dónde está el corte? Que 24 dB por octava también está bien, ¿ya? Entonces, lo que hago es cortar. Que sin mí no vivirías. Te fuiste de mi lado. Y entonces, yo creo que tiene mucho Está muy aguda, ¿no? no mucha información en frecuencias graves, ¿ya? ¿Cachai? Tiene como mucho grave la voz. Entonces, después cuando yo vaya a potenciar la voz, se van a subir más los graves de lo que ya están. Entonces, tengo dos formas de hacerlo. Hacerlo seguir con el ecualizador, que es sustraer frecuencia, o con un compresor de dinámica, que me comprima solamente esa área de frecuencia, me vaya comprimiendo eso. Cosa que la dinámica no me afecte tanto. En este caso lo vamos a hacer solamente con y le hago una Q más o menos estrecha, ¿ya? Cuando tú quitáis, podéis quitar con eso, la Q es la cantidad de frecuencias que tú vas a quitar, ¿ya?
por ejemplo, a ver, ahí significa que estáis quitando toda esa área de frecuencia, ahí quitáis menos, eso Ya. es como ya súper quirúrgico. Yo siempre trato de hacerlo un poco más musical, o sea que si va a quitar, que quite con curvatura, ¿ya? Para que sea un poquito más musical, especialmente las voces, ¿ya? Entonces yo voy a quitar un poquito acá esta frecuencia que sería por acá. Que sin mí no vivirías, te fuiste de mi lado. ¿Ya? ¿Cachaste que perdió como un poco de cuerpo la voz? Ya, Sí. después eso yo lo puedo recuperar cuando agregue los plugins de Waves. Ya por el momento lo vamos a dejar ahí. Después, ¿qué hago? Yo recién aplico ¿cómo se llama? Un compresor. Pero ¿ya? usa Wave, para yo ir guiándome con los Wave. Ya. Ahí. Recién después aplico un compresor. ¿Ya? En este caso no quiero aplicar un compresor que me dé alguna coloración, todavía no. Quiero controlar solamente. Entonces voy a colocar un compresor normal. ¿Ya? Que sin mí no vivirías, Lo que yo quiero controlar es te solamente los fuiste picos. de mi lado. Entonces, y el ratio. Yo, por ejemplo, cuando. El ratio, no sé si caché un poco el ratio de los compresores. O un poco cómo funciona el compresor. Ya. El threshold es el techo. El Ya. techo, o sea, desde ahí hacia arriba va a empezar a comprimir, de ese techo. O sea, el Sí. techo serían los dBs, que sería esto. ¿Ya? Que sería el techo. Después tú tenés el mic out es como cuando tú vas perdiendo mucha información, con eso compensáis un poco en dB, ya, pero eso todavía no. Y el ratio es cuánto tú vas a comprimir. Por cada dB, que, por ejemplo, no sé, pues si pasan 4, ¿cuánto tú vas a comprimir? ¿Ya? Si, por ejemplo, si pasan 4, yo comprimo 1. Ya. O si pasan 10, comprimo 1 y así sucesivamente. Si pasan 2, comprimo 1, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a hacer una compresión más o menos un poquito más, no tan agresiva. ¿Ya? Entre más alto tú tengas el ratio, o sea, de 10 a 1, de 20 a 1, más agresivo el compresor. O sea, menos va a dejar pasar. ¿Cachai? Entonces, en este caso, si tú le quitáis esa dinámica a la voz se pone un poco más robótica. Entonces, la idea es que la dinámica no se pierda tanto. Entonces, esto se controla un poco con el ratio. Entonces, yo de cada dB que sea cada 2 dB que pase, solamente va a comprimir uno. ¿Ya? Entonces, le dejo un ratio de 2 a 1. ¿Ya? A veces voy entre 2 a 1 o 4 a 1, ahí voy variando dependiendo de qué tan. Por ejemplo, cuando las voces son más percusivas, como el rapeo, no es que el rapeo no para, ¿cachai? Y tiene muchas transientes, que es como el bombo, ¿cachai? Entonces ahí yo aplico un poquito más, aprieto un poco más la voz, ¿ya? O sea, le pongo un ratio más agresivo, cosa que no deje pasar tanto las transientes. En ataque es en qué momento va a empezar a activar el compresor. Yo, por lo menos, no quiero que me coma tanto las colas de las transientes de la voz, y vamos a dejarla un poquito ahí a 20 milisegundos. Y el release es el tiempo en que se vuelve el compresor a volverse a activar, es igual o más o menos rápido, ya, cosa que voy a ver. Ya, el PDR, no sé qué será acá el PDR en este compresor, pero bueno. Ya, y referencia. Bueno, eso es tener una referencia, ya. Entonces yo ahí, Que sin mí no vivirías, ¿cachai? Estoy comprimiendo súper levemente, ¿cachai? Controlando un poco la dinámica nomás. que te quería. Ya. Después, ¿qué hago? Normalmente yo usaría el otro plugin que tenía y usaría un control, ¿cómo se llama? ¿Dónde están? Acá. Usaría un compresor de dinámica, que es lo que hace que sea un compresor multibanda, que es lo que hace que comprime solamente en ciertas frecuencias en específico, no comprime todo. ¿Cachaste que se comprime todo lo que está en escucha? En cambio, el de dinámica comprime solamente algunos. Entonces, no sé si acá, yo por lo menos en Waves no lo uso, pero no sé si acá habrá en Waves uno que tenga dinámica. Creo que este, a ver. Ahí uno dice. No era esto. No, pero te estáis sacando ese. Tienes que abrir un nuevo módulo. No, si no lo necesito. Ahí dice Dynamic. Dinámica, pero necesito uno multicompresor. Arriba dice. Compresor, pero necesito. Creo que este puede ser. Ya, sí, este es. Ya, entonces acá tú comprimís solamente por ciertos sectores, ¿cachai? Que sin mí no vivirías, te fuiste de mi lado, sabiendo que te quería. Creo que acá voy a hacer una escucha en solo. ¿Cachai? Tú escucháis solamente la frecuencia. Te fuiste de mi lado, sabiendo que te quería. Quizás que sin mí. Y acá yo encuentro que tengo
mucho medio, quizás voy a apretar un poco. Quizás aprieto un poquito. Que sin mí no vivirías. Te fuiste de mi lado, sabiendo que te quería. Y quizás le un poco en agudo. Que sin mí no vivirías. Te fuiste de mi lado. Ya. Bueno, yo hago arreglos súper sutiles, ¿cachai? Tampoco trato de desfigurar, ¿cómo se llama? Claro. La voz, ¿cachai? Cosa que no pierdo mucho. Que sin... Ya. Yo generalmente hago más cosas para controlar, pero yo creo que como último paso lo que hago es agregar un deezer, ¿ya? Antes de... Así en Wave Deezer. Acá hay deezer, ¿o no? Sí, o sea, el deezer de Wave es bien bueno. ¿Dónde está? Basta. Ya. Entonces... Que sin mí no vivirías. Te fuiste de mi lado. Ya, generalmente dependiendo de la voz de la persona puede ir entre los 3000, 4000 hasta los 7000 en el Deezer. Ya, yo generalmente siempre, dependiendo de cómo escucho yo, Que sin mí no vivirías. ya, ¿cachate? Yo los 6000 encuentro que están todas las S de José. Que sin mí no vivirías. ¿Cachai? Ya, entonces ahí trato de comprimir un poco. Que sin mí no vivirías. Te fuiste de mi lado, sabiendo que te quería. Quizás. Ya, ahí más o menos bajé un poco lo que son las sibilancias y un poco la... Y yo recién empiezo, ya cuando tengo esas cosas controladas, ya sea ecualización, dinámica, frecuencias que no me interesan y las heces que son bien molestas después cuando montáis, ahí recién empiezo a añadir. ¿Y qué es lo que hago? La primera en la añadidura que yo hago, el comprimir, ¿ya? Y ahí tenéis varios compresores. Hay compresores que son más musicales, otros que son más agresivos. Por ejemplo, los 76, todos los que tengan número 76 de cualquier emulan los que sería el 1976 de ese tipo de compresor. Porque, por ejemplo, tenéis los UAD, que luego Universal Audio, igual tienen sus versiones 76 y todas las empresas tienen 76. Estos son muy para cosas percusivas. Yo generalmente no lo uso para esos casos. Entonces, yo, por ejemplo, ¿Y el que estaba usando yo? CLA2A. Parece que será así. Ya, ese es más sutil, ¿cachai? No es tan agresivo, no comprime tanto, es más, como se dice, más cálido. Y el otro, que agrega cierta saturación agrega cierto armónico en ciertos puntos de la mezcla a la voz que le dan como cierto toque. A veces son imperceptibles, pero se notan, ¿ya? Entonces... Yo siempre lo manejo en 40-90. Ya, es que, por ejemplo, esto tiene a pesar de que un compresor tiene una ratio fijo, o sea, este ya tiene un umbral hecho, ¿cachai? Lo que haces tú, meter ganancia de tu audio base y hacerlo acercarse a ese umbral. No el umbral tú lo bajas o lo subes, ¿cachai? Entonces acá un poquito más fácil de controlar sería este compresor. Entonces, que sin mí no vivirías. Te fuiste de mi lado. Muy agresivo. Ya, pues lo que pasa es que el compresor lo que pasa es que tú no tenés que confundir volumen con calidad de audio. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Siempre cuando estoy arreglando, por ejemplo, cuando controlé, solamente quité, ¿cachai? Quité espacio. Y cuando agrego, trato de no agregar volumen, sino que agregar calidad. Entonces, ahí es donde está la confusión, porque el volumen a mí por lo menos igual me confunde, a todos los confunde. Entonces uno piensa que, se escucha más fuerte, se escucha bacán. No. La idea es que tú podéis compensar eso. Yo, por ejemplo, voy a bajarle un poco el pic. Que sin mí no vivirías. Te fuiste de mi lado, sabiendo que te quería. Quizás, que sin mí no vivirías. Te fuiste. Ya, creo que... Que sin mí no vivirías. Te fuiste de mi lado, sabiendo que te quería. Quizás que sin mí no vivirías. Que sin mí no vivirías. Te fuiste de mi lado, sabiendo que te quería. Quizás que sin mí no vivirías. Ya, lo que pasa es que ahora yo lo que estoy haciendo es tratar de que el volumen
el compresor no me agregue más volumen de lo que yo necesito, sino que mantenga el volumen que yo mantengo. Y yo quiero, por ejemplo, después quiero aumentar volumen con armónicos, con el limitador, aumentar el volumen. No que el compresor me aumente el volumen, porque lo que pasa es que cuando tú fuerzas mucho a que, no sé, el compresor te suba 7, 8 dB, cualquier plugin te va a saturar. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando tú me mandaste la otra voz, las heces estaban saturadas, ¿cachai? Entonces, la idea es controlar un poco eso. Que sin mí no vivirías. Por ejemplo, este te muestra un poco. Te fuiste de mi lado, sabiendo que te quería. Quizás que sin mí no vivirías. Te fuiste. ¿Cachai? Me está quitando un poco las frecuencias que son más, las que están tirándose para arriba, y las que están más suaves las está levantando levemente, ¿cachai? Está levantando las que son más suaves y la está tratando de poquito compactar un poco la dinámica, ¿cachai? No me está quitando mucho, me está quitando lo preciso y lo otro que me está aportando el sonido analógico que yo quiero. ¿Ya? Después de ir por el Waves, yo iría por un ecualizador. ¿Ya? Acá tenéis varias opciones para ecualizar. Yo en este caso me gustan los ecualizadores que igual agregan saturación y un poquito armónico, entonces yo uso los API. Los API son buenos. ¿Ya? Entonces tenía el API 60, el API A, el API B. ¿Ya? Yo generalmente me gusta el API, este API, que me gusta la letra. Aporta, pero luego un sonido bacán. Lo otro que acá igual tú seleccionas por si querías el sonido análogo o no. Acá tú invertís la polaridad. Después yo te voy a enseñarte cómo ver la cancelación de fases, que es cuando tenéis dos sonidos. Por ejemplo, tenéis varias voces. Y tenéis voces que, ¿cómo se llama? Se juntan una con otra, pero a nivel contrario. O sea, tú sabes que las ondas van así en el espectro sonido. Y entonces cuando hacen esto, las ondas se cancelan. Entonces tú perdís calidad de sonido. A veces tú estás viendo y empiezas a perder potencia. Eso es porque hay cancelación de facilidad. Que tú no tengáis cancelación de facilidad. Después de enseñarte cómo